Bases de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en el papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la tecnología, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBT, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBT, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Tipos de bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando o la utilidad de la misma. Bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como la actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una empresa. Según el contenido. Bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante de la fuente primaria, que permite localizar un registro típico de una base de datos bibliográfica. Contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo. Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Por ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otros. Bases de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Bases de datos o bibliotecas de información química o biológica, las que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas. Las bases de datos de rutas metabólicas. Bases de datos de estructura. Comprende los registros de datos experimentales sobre estructuras 3D de biomoléculas, bases de datos clínicas, bases de datos bibliográficas, biológicas, químicas, médicas y de otros campos. Modelos de bases de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos. Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos son bases de datos jerárquicas. Estas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo, los datos se organizan en una forma similar a un árbol visto al revés, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hoja. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento.
Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Bases de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Bases de datos transaccional. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como con las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales. Este es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por Edgar Frank Codd de los laboratorios IBM en San José, California, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de bases de datos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tupla. Pese a que este es la teoría de las bases de datos relacionales consideradas por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensado en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros, que representarían las tuplas y campos. Este modelo, el lugar y la forma en que se almacenan los datos no tienen relevancia. Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas, que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Bases de datos multidimensional. Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas, como creación de cubos o lambda. Básicamente, no se diferencian demasiado de las bases de datos relacionales. La diferencia está más bien a nivel conceptual. En las bases de datos multidimensionales, los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos. O bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan métricas que se desean estudiar. Bases de datos orientadas a objetos. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objeto. Encapsulación, propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamientos dentro de una jerarquía de clases. Polimorfismo, propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación se especifica en dos partes.
La interfaz de una operación incluye el nombre de la operación y los tipos de datos de sus argumentos. La implementación de la operación se especifica separadamente y puede modificarse sin afectar la interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y argumentos, sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto podría denominarse independencia entre programas y operación. Bases de datos documentales permiten la indexación a texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más importantes. Thesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de bases de datos. Bases de datos deductivas. Un sistema de base de datos deductiva es un sistema de base de datos pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de interferencia. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basa en lógica matemática. Gestión de bases de datos distribuidas, SGBD. La base de datos y el software SGBD pueden estar distribuidos en múltiples sitios conectados por una red. Hay de dos tipos. Primero, distribuidos homogéneos. Utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios. Segundo, distribuidos heterogéneos. Da lugar a los SGBD federados o sistemas multibase de datos en los que los SGBD participantes tienen cierto grado de autonomía local y tienen acceso a varias bases de datos autónomas preexistentes, almacenados en los SGBD. Muchos de estos emplean una arquitectura cliente-servidor.